Antes del año de 1946, el nombre de Enoc no significaba absolutamente nada. Pero en ese año hubo un descubrimiento extraordinario por unos niños. Esos niños, sin saberlo, cambiaron la historia con su hallazgo. Se encontraron en unas urnas historia del pasado de la humanidad, un pasado que desconocíamos y que realmente era importante saberlo. Pero aquí lo más interesante es que ese pasado oculto lo escondió también la iglesia. ¿De quién hablo? De Enoc y su vida. Aquí iniciamos la investigación. La Biblia aún contiene muchos misterios, vacíos argumentales y situaciones que han y siguen alimentando dudas y debates en todo el mundo. Uno de esos casos está relacionado con un extraordinario personaje del pasado, pero también lleno de misterios: Enoc, el profeta que tuvo contacto con seres alienígenas y que fue excluido de las Sagradas Escrituras. La historia de Enoc dentro de la Biblia aún no es clara y de hecho está abierta a interpretaciones, al punto que los eruditos bíblicos aún no se han logrado poner de acuerdo. Lo que sí se sabe con exactitud es que Enoc, que perteneció a una época prediluviana y que vivió 365 años, recordemos que la Biblia menciona que muchos patriarcas vivieron más de 700 años. Pero el misterio no acaba en su longevidad, sino que se asegura que este profeta no murió, sino que fue ascendido al cielo a los ojos de todos, de retorno con Dios, con el que estaba en comunicación. Enoc nació 7 generaciones después de Adán. En el libro del Génesis se puede leer que Enoc caminó fielmente con Dios. Esta única línea lo distinguió del resto de los hombres que habitaban la tierra antes del gran diluvio. El libro del Génesis también cuenta que Enoc vivió 365 años y que durante su vida se dedicó solamente a promulgar su fe y obedecer los mandamientos de Dios hasta el final de sus días, por lo que el Señor evitó su muerte y decidió elevarlo hasta sus aposentos, lo que es inusual de la Biblia y quiere decir que Enoc no tuvo una muerte física natural. Sin duda, en el año 1946, esos niños cambiaron la historia al encontrar en esas urnas, estas urnas, que contenían más de 800 volúmenes en pergaminos de una información realmente extraordinaria del pasado de la humanidad. Después de que fueron estudiados por científicos, por arqueólogos, se estimaron que había 5 de estos libros por un mismo autor. Ese autor se llamaba Enoc. Uno de esos libros es el libro de los vigilantes, el otro es el de las parábolas, el otro es el de astronomía, la vida en sueños y por supuesto las epístolas de Enoc. Epístola significa, epístole, es carta que se utiliza para comunicar precisamente. Son sus epístolas y por cierto, este libro tiene más de 100 capítulos. Enoc realmente fue el padre de Matusalén y abuelo de Noé. Pero las escrituras, precisamente sus epístolas, hablan de que Enoc nunca murió. Enoc caminaba al lado de la deidad aquí en la tierra y cuando decidió terminar su actitud y pedirle al Padre que lo elevara, simple y sencillamente en carne propia, Enoc fue ascendido al cielo. Es lo que se dice en sus epístolas. Así es que vamos adelante con esta investigación que creo que es muy interesante. La Biblia dice categóricamente, Enoc no murió. Sencillamente dejó de existir porque Dios se lo llevó. Génesis 4:24. Sin embargo, otro profeta tuvo el mismo destino que Enoc, Elías, quien también fue llevado por Dios a través de un gran torbellino. La Biblia también menciona que los únicos sobrevivientes del gran diluvio fueron Noé, junto a toda su familia, y el bisnieto de Enoc. Los polémicos textos de Enoc aparecieron en un periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, estos no se consideran parte de las Sagradas Escrituras. Los libros de Enoc narran con lujo de detalle varios eventos del Génesis, más específicamente en los capítulos 1 y 6. También hablan de un recorrido que hizo Enoc por lugares ocultos en la tierra y el cielo, como el Sheol, el inframundo judío, además del abismo, montañas sagradas, gigantescas moradas de ángeles y ángeles caídos, puertas del cielo y 10 cielos o dimensiones celestiales. Sin duda, algo extraordinario para cualquier humano y para aquellos tiempos. El libro de Enoc es un texto extraordinario que fue censurado por no saber su procedencia y la veracidad de su información, calificada por algunos como peligrosa.
lo que nos lleva a creer que la Iglesia Católica lo censuró porque era un texto revelador y arriesgado para su doctrina. El libro de Enoc fue escrito en hebreo 100 años antes de Cristo y se había perdido totalmente en el siglo IV después de Cristo, hasta que fue recuperado en Etiopía por el explorador James Bruce en el año de 1773. La principal razón por la cual no fue incluido en la Biblia y por la cual fue clasificado como libro prohibido es que la Iglesia Católica concluyó en que el texto no fue escrito originalmente por Enoc, sino por varios autores hebreos de entre los siglos III al I después de Cristo. Sin embargo, el profeta vivió antes del gran diluvio bíblico, hace más de 2000 años antes del siglo III antes de Cristo. Así es que hay contradicción. La controversia y los debates que se han generado por el libro de Enoc desde su descubrimiento hasta la actualidad sigue viva. La Iglesia cristiana no lo toma en cuenta en el canon bíblico, a pesar de toda la información relevante que posee este extraordinario y magnífico libro. Cuando usted estudia con cuidado estos 5 libros de Enoc, se da cuenta que la riqueza de información es inigualable, es extraordinaria. Y nos parece increíble que la Biblia no los tenga incorporado dentro de ella. ¿Qué obligó a estos cánones a no incorporar esa sabiduría que dejó Enoc en sus 5 libros? ¿Por qué lo dejó en la oscuridad? ¿Por qué prácticamente, si no los encontramos, hubieran quedado perdidos en la historia? Realmente Enoc hablaba de verdades contundentes y extraordinarias. Él hablaba de presencias que andaban en los cielos de alguna forma con vehículos estruendosos. ¿Será por eso que la iglesia no los incorporó? De alguna forma contradecía la posición absoluta y divina de un Dios y no de varios o de muchos que estaban volando en nuestros cielos. ¿Usted qué opina? Pero es incalificable, así se lo digo, que Enoc no esté en la Biblia por información, créame, es extraordinaria y mejor que la de muchos otros. Sigamos adelante con esa investigación. ¿Pero por qué se empeña la iglesia en excluir estos manuscritos? Porque estos textos mencionan historias y personajes que la Santa Sede ha negado durante toda su existencia, como la existencia de los gigantes, lo que hoy en día es absurda su negación por enormes evidencias hoy presentes en los museos. Sin embargo, el tema más importante que se menciona en los textos es el contacto que tuvo Enoc a lo largo de los años con seres venidos de los cielos, también llamados seres supremos o vigilantes. En su libro puede leerse de Enoc mismo lo siguiente: estando solo en mi morada, aparecieron ante mí 2 hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol, sus túnicas y sus voces eran magníficas. ¿Qué opina usted? ¿Quiénes eran esos extraños hombres a los que se refiere Enoc? En otra parte de su libro también se puede leer: y llegó otro ejército de carros, y sobre ellos había hombres montados, y se movían sobre los vientos en el cielo, de oriente a occidente hasta mediodía. Se oía el rodar de los carros y sentí mucho temor. Usted estará de acuerdo que aquí puede entenderse claramente que los ángeles no volaban por sus propios medios, sino que se valían de carros voladores, con características muy parecidas a las naves y aviones que hoy conocemos. Enoc habla de estas personalidades que andan en vehículos estruendosos en el cielo. Dígame usted, vehículos estruendosos como los que ahora tenemos en nuestra vida cotidiana, que la gente anda en el cielo a través de vehículos que crean mucho ruido. ¿Qué acaso estamos hablando de naves voladoras y no precisamente de dioses por ahí que luego se mencionan? ¿Usted qué opina? Él no podía explicar con el lenguaje en ese tiempo de una manera técnica lo que él estaba viendo. No tenía ese lenguaje. Hoy sí lo tenemos. Hoy podremos describir uno de esos vehículos estruendosos perfectamente. Si lo trajéramos en ese momento a Enoc y viera nuestras tecnologías, serían también estruendosas para él. ¿Realmente qué es lo que vio Enoc? Enoc vio realmente presencias en nuestro mundo, y esas presencias no tenían, y más bien tenían una tecnología que nadie tenía y no estaba construida en nuestro mundo. Por lo tanto, era evidente que la Biblia no los integrara. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otros dioses en su tiempo. Seguimos adelante con la investigación.
Con el pasar de los años, Enoc seguía fiel a su fe y creencia. Estaba sumamente anciano y al ver que le faltaban fuerzas para seguir profesando su fe, decidió pedir a Dios que se lo llevara. Un grupo de ángeles hizo acto de presencia en el hogar de Enoc y se lo llevaron. Esta escena también la podemos leer en los últimos párrafos del mismo libro de Enoc, que menciona: la carne de Enoc se transformó en llamas, los tendones en fuego, los huesos en ascuas y los ojos en antorchas, el cabello en rayos de luz, y lo envolvió una tormenta, el torbellino, el trueno y el rayo, hasta desaparecer. Mismo caso que el de Elías, un torbellino y la desaparición física del profeta. Podemos entonces concluir que la cantidad de información misteriosa que contienen esos textos es la verdadera razón de su censura por parte de la Iglesia Católica. Realmente las experiencias de este extraordinario hombre abren la puerta para dejar ver que fue un privilegiado para ser contactado por seres que vinieron de las estrellas. Aparte de los sumerios, el patriarca Noé es una pieza fundamental de rompecabezas de la historia humana, pero ignorada y negada por la Iglesia Católica. Y al final, usted siempre tiene la mejor opinión. Como puede ver, hablar de Enoc y su historia y sus 5 libros, lo cual le recomiendo, realmente es fascinante. Es realmente abrir los ojos a una historia y ver diferente nuestra historia para entender un futuro hoy, nuestra actual realidad, de otra manera. Así es que lo que estamos viviendo hoy, créame que ya se vivió en otro tiempo, pero lamentablemente quedó en la oscuridad de un ayer, que la humanidad, por algunas circunstancias y eventos naturales como el diluvio, se perdió lamentablemente. Vamos a una pausa y regresamos, no se aparte, hay cosas muy interesantes que vienen más adelante.